Carlos Robledo Puig, el ángel que eligió la oscuridad. En los suburbios tranquilos de Vicente López, Buenos Aires, un 19 de enero de 1952, nacía un niño que, décadas después, sería recordado como el asesino serial más temido de la historia argentina. Su nombre, Carlos Eduardo Robledo Puig. Un nombre que con el paso del tiempo se volvería sinónimo de frialdad, misterio y horror. Pero antes de que el país conociera al ángel de la muerte existió solo un niño. Un niño que miraba el mundo con ojos aparentemente inocentes, y que crecería en un entorno donde la oscuridad parecía respirar en silencio. Carlos fue hijo único. Su padre, un hombre rígido, autoritario, que valoraba la disciplina más que el afecto. Su madre, distante, callada, de esas presencias que se notan más por su ausencia que por su voz. En ese hogar de apariencia tranquila, el amor era un idioma que nadie hablaba. Desde pequeño Carlos mostraba una mirada inquietante, fija, penetrante, como si en su interior hubiera algo que observaba sin sentir. Los vecinos lo describían como un chico reservado, pero con un magnetismo extraño. Había algo en el que generaba curiosidad y miedo. En la escuela, sus maestros notaron un comportamiento errático. Inteligente sí, pero rebelde. Brillante pero impredecible. Era el típico alumno que podía sacar una buena nota, y al día siguiente romperle la nariz a un compañero sin motivo aparente. A los 10 años comenzó a mostrar un gusto particular por los riesgos. Saltaba desde techos, jugaba con fuego y se obsesionaba con las armas. Su padre lo reprendía, pero su mirada seguía igual, vacía, distante, como si nada lo tocara realmente. El entorno no ayudó. Argentina vivía tiempos turbulentos, y en los barrios de clase media-baja, la delincuencia y la falta de control eran terreno fértil para almas inquietas. Robledo comenzó a escaparse de casa, a frecuentar lugares donde la noche era la única ley. A los 15 años conoció a quien marcaría el comienzo de su descenso, Jorge Ibáñez, un joven con tendencias delictivas, impulsivo, con quien Carlos formó un vínculo extraño, casi simbiótico. Eran dos muchachos distintos pero unidos por una fascinación común, el poder, la adrenalina y la sensación de estar por encima de todo. Los vecinos los veían caminar juntos por las calles de Vicente López, como sombras que se mezclaban entre la rutina de los demás. Pocos imaginaban que esa amistad sería el inicio de una historia teñida de sangre y silencio. Dicen que el mal no nace de la noche a la mañana. Se gesta, se alimenta, crece lentamente hasta que un día simplemente deja de esconderse. En el caso de Carlos Robledo Puig, ese día llegaría pronto. Y cuando lo hizo, Argentina jamás volvió a ser la misma. Primeros delitos. A finales de los años 60, mientras el país trataba de reconstruirse entre crisis y esperanza, Carlos Robledo Puig caminaba sin rumbo por las calles de Buenos Aires. A sus 16 años, ya no era el chico callado de la escuela, sino un joven inquieto, atraído por lo prohibido, por lo que se esconde en las sombras. Fue en ese tiempo cuando su relación con Jorge Ibáñez se volvió inseparable. Ibáñez era el espejo donde Robledo se miraba y encontraba algo que lo seducía, una vida sin límites, sin miedo, sin ley. Juntos comenzaron a robar autos, a irrumpir en tiendas durante la noche, y a disfrutar del vértigo que solo el peligro podía ofrecerles. Al principio, todo parecía un juego. Robaban dinero, relojes, joyas. Pero para Carlos no era suficiente. No lo hacía por necesidad, ni siquiera por el botín. Lo hacía por sentir el poder de decidir sobre otros. Era un poder silencioso, adictivo. Una sensación que crecía en su interior como una voz que le susurraba: tú eres distinto, tú mandas sobre la vida y la muerte. Ibáñez, por su parte, disfrutaba de los robos con arrogancia juvenil, sin sospechar que su compañero pronto se convertiría en su verdugo. Una madrugada de 1971, ambos irrumpieron en una concesionaria de automóviles. Robledo llevaba consigo una pistola calibre 11 y 25. Entraron riendo, seguros, como si el mundo les perteneciera. Pero la diversión se tornó en tragedia cuando un guardia de seguridad los descubrió. Ibáñez quedó paralizado. Robledo, en cambio, levantó el arma sin dudar. Un disparo seco retumbó entre los autos. El cuerpo del guardia cayó al suelo. Por primera vez, Robledo había matado. El silencio posterior fue absoluto. Solo el sonido metálico de la bala rebotando en el suelo. Y el temblor de Ibáñez rompían la calma.
Carlos, con los ojos fijos en el cuerpo inmóvil, sonrió. Era una sonrisa breve, pero suficiente. En ese instante algo se rompió dentro de él. Había cruzado la línea, y jamás volvería atrás. Desde entonces, los robos se hicieron más frecuentes. Tiendas, fábricas, gasolineras. Ningún lugar parecía fuera de su alcance. Y cada vez que había un testigo, Carlos era el primero en levantar el arma. No sentía culpa. No sentía miedo. Solo una extraña satisfacción al ver caer a sus víctimas, como si cada disparo lo acercara más a algo que ni él comprendía. En los informes policiales de la época, sus crímenes eran descritos como acciones sin lógica aparente. Y es que no había lógica, solo un impulso, una necesidad de destruir lo que no podía controlar. Algunos psicólogos dirían años después que Robledo no buscaba dinero ni reconocimiento. Buscaba sentir que era más que humano, que tenía poder absoluto. Una mente brillante atrapada en la oscuridad más pura. Pero la noche no perdona. Y su compañero Jorge Ibáñez pronto descubriría que estar al lado del ángel de la muerte tenía un precio demasiado alto. Una madrugada, después de uno de sus robos, Robledo lo observó en silencio mientras dormía. Se acercó lentamente, sacó su pistola y sin titubear le disparó en la cabeza. A partir de ese instante Robledo quedó completamente solo. Su único cómplice era la muerte. En ese punto Argentina todavía no sabía su nombre. No sabían que ese joven rubio de rostro angelical ya había comenzado una de las rachas criminales más brutales del país. Y mientras la prensa seguía ciega ante los primeros cuerpos, Carlos Robledo Puig se miraba en el espejo. Y veía algo que nadie más veía, el reflejo de un ángel. Pero uno caído del cielo. La escalada criminal. Tras la muerte de Jorge Ibáñez, Carlos Robledo Puig quedó completamente solo. Pero en su mente la soledad no era un castigo. Era libertad. Había roto el último vínculo que lo conectaba con el mundo real, y lo que emergió de aquel acto fue algo nuevo, algo monstruoso, pero sereno. La policía encontró el cuerpo de Ibáñez tirado dentro de un auto robado. No había testigos y nadie imaginó que el asesino sería su propio compañero. El crimen pasó desapercibido. Y eso solo fortaleció la sensación de impunidad en Carlos. A partir de ese momento, Robledo comenzó una nueva etapa, el asesinato como forma de vida. Entre 1971 y 1972, en tan solo 11 meses, cometió más de 11 homicidios confirmados. Y posiblemente muchos más que jamás pudieron probarse. Entraba a los negocios por la noche, robaba lo que encontraba. Pero si alguien lo sorprendía, no dudaba ni un segundo en disparar. Sus víctimas eran empleados, serenos, policías, incluso amigos cercanos. No había remordimiento, no había distinción. Cada muerte era un eco de aquella primera bala, y cada disparo lo hundía más en la oscuridad. En una ocasión, irrumpió en una fábrica de autopartes. Allí, después de robar dinero y herramientas, se encontró con el sereno dormido. Podría haberse marchado sin ser visto, pero se detuvo. Observó al hombre durante unos segundos. Y lo mató mientras dormía. Ese fue su sello. La frialdad. El placer por el control absoluto. A veces, después de los asesinatos, se quedaba mirando el cuerpo sin moverse, como si admirara su obra. Era el ángel de la muerte, un apodo que la prensa le daría después, cuando su verdadero rostro saliera a la luz. Robledo no solo mataba por impulso. Planificaba. Observaba a sus víctimas, conocía sus rutinas, y elegía el momento exacto. No era un simple ladrón armado, era un depredador que cazaba en la oscuridad. Durante ese año trabajó con varios cómplices, Jorge Slaughter, Héctor Somoza y otros jóvenes delincuentes que se dejaron seducir por su carisma y su aparente calma. Pero como todos los que se acercaron a él, también terminaron muertos. Cada uno de ellos fue eliminado cuando ya no le servía. Su método era siempre el mismo, un disparo certero, a veces mientras dormían, otras de frente sin emoción alguna. El país comenzaba a sentir el miedo. Los asesinatos parecían no tener conexión, pero las escenas eran idénticas, muertes limpias, frías, sin robo aparente. La policía empezaba a sospechar que un solo hombre
Podía estar detrás de todo. Mientras tanto, Carlos seguía paseando por las calles de Vicente López, bien vestido, con rostro angelical, y esa mirada que confundía a todos. Era joven, hermoso y de modales suaves. Nadie creía que ese chico rubio con apariencia de estudiante fuera el asesino que el país entero temía. Dicen que el mal no siempre grita. A veces sonríe, te da la mano, y se presenta como alguien amable. Así era Robledo. Un joven que podía hablar con dulzura, mientras en su mente solo existía el eco de la muerte. Su última gran noche llegó en febrero de 1972. Junto a su nuevo cómplice Héctor Somoza, decidieron asaltar un taller mecánico en Tigre. Todo parecía transcurrir según el plan, hasta que Robledo, una vez más, se dejó llevar por ese impulso incontrolable. Mató al dueño del taller. Luego, cuando Somoza comenzó a discutir con él, le disparó también. El disparo fue limpio, rápido. Sin vacilaciones. El cuerpo de Somoza cayó sobre el piso grasiento del taller. Pero esta vez el destino le jugó una trampa, Somoza no murió al instante. Agonizaba, respirando con dificultad, y en su último aliento alcanzó a presionar el botón de encendido del vehículo, dejando huellas, sangre y rastros que más tarde llevarían a la policía directamente hasta Robledo Puig. El ángel de la muerte había dejado sus alas manchadas. Y por primera vez el silencio que siempre lo protegió comenzaba a romperse. Mientras Buenos Aires despertaba esa mañana, los titulares de los diarios aún no sabían su nombre. Pero la cacería estaba por comenzar. El asesino más joven y más frío de Argentina estaba a punto de ser descubierto. Captura y juicio. Era una madrugada húmeda y pesada, de esas donde el aire parece contener un secreto. La policía de Buenos Aires seguía una pista tenue, un hilo que conectaba varios crímenes, demasiado precisos para ser casualidad. El nombre Carlos Robledo Puig apareció por primera vez en un informe policial. Tras el asesinato de su último cómplice, Héctor Somoza. El joven había dejado rastros, huellas, sangre, una pistola, y lo más importante, un auto robado a nombre de su propio padre. A las 3:40 de la madrugada del 4 de febrero de 1972, la policía irrumpió en su casa, en Vicente López. Carlos dormía. No opuso resistencia. Se limitó a mirar a los oficiales con esa expresión vacía, ni miedo, ni sorpresa, solo silencio. El oficial a cargo declaró años después, fue como detener a un ángel que acababa de caer del cielo. En la comisaría, Robledo se mostró tranquilo. Hablaba poco. No negaba, pero tampoco confirmaba nada. Solo escuchaba las acusaciones, como si no fueran con él. Los interrogatorios fueron extensos. Durante horas los investigadores intentaron quebrarlo. Pero Carlos parecía impermeable. Ni el cansancio, ni las pruebas, ni las fotografías parecían afectarlo. Solo reaccionó una vez, cuando le mostraron el cuerpo de su amigo Ibáñez. Sonrió, y dijo con voz suave, dormía, y dejó de hacerlo. La noticia explotó en los medios. Los diarios publicaban titulares aterradores: el asesino de los ojos de ángel, el joven que mataba por placer, el monstruo de Vicente López. Argentina entera quedó paralizada. Nadie podía creer que aquel muchacho rubio, de rostro hermoso y mirada apacible, era responsable de 11 asesinatos, 17 robos y múltiples violaciones. El juicio comenzó meses después. El tribunal se llenó de periodistas, psicólogos y curiosos. Querían ver de cerca al asesino. Querían entender que podía convertir a un chico en un símbolo del mal. Durante las audiencias, Robledo permanecía inmóvil. Observaba a los jueces con calma, a veces con una sonrisa casi infantil. Cuando le preguntaron si sentía arrepentimiento, respondió sin titubear, no. Porque no me acuerdo. El silencio posterior fue absoluto. Los presentes no sabían si reír, llorar o huir. El fiscal pidió cadena perpetua. Los psiquiatras lo declararon un psicópata frío, sin empatía, incapaz de distinguir el bien del mal. El 27 de noviembre de 1980, el tribunal lo condenó a reclusión perpetua. Pero incluso al escuchar la sentencia, Carlos no mostró emoción alguna. Solo levantó la mirada y dijo,
yo no me considero preso, estoy esperando a que me llamen del cielo. Los años siguientes estuvieron marcados por el mito. El nombre de Robledo Puig se convirtió en una sombra. Las madres lo usaban para asustar a sus hijos, los periodistas para llenar portadas, y los psicólogos para estudiar lo incomprensible. Era el símbolo de una generación perdida, de un país que intentaba entender. ¿Cómo alguien tan joven, tan aparentemente inocente podía albergar tanta oscuridad? En el fondo, su juicio fue más que un proceso legal. Fue un espejo. Un espejo en el que Argentina se miró. Y descubrió que el mal no siempre tiene rostro de monstruo. A veces tiene la cara de un chico rubio con sonrisa tranquila, que camina entre nosotros. Sin que nadie sospeche quién es realmente. Y así, con solo 20 años, Carlos Robledo Puig fue encerrado en la prisión de máxima seguridad de Sierra Chica. Allí comenzaría su condena más larga, la de vivir el resto de sus días solo con sus pensamientos. Y con los fantasmas de aquellos a quienes arrebató la vida. Vida en prisión. El portón se cerró con un estruendo metálico, y con ese sonido terminó una era. Carlos Robledo Puig, el ángel de la muerte, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Sierra Chica, donde pasaría, según la ley, el resto de su vida. Tenía apenas 20 años. Pero ya había vivido más que muchos. Su nombre era temido, su rostro conocido. Y en aquel lugar donde la esperanza muere lentamente empezó su verdadero castigo, la soledad. Los primeros meses fueron silenciosos. Robledo no hablaba con nadie. Caminaba por el patio con la mirada fija en el horizonte, como si esperara que algo o alguien viniera a buscarlo. Los otros presos lo observaban desde lejos. Decían que su presencia era inquietante, como si la muerte misma caminara entre ellos. No tenía amigos ni enemigos. Solo distancia. Los guardias lo describían como un interno educado, ordenado, cortés, pero con una mirada que helaba la sangre. En una entrevista realizada años después, un guardia contó: nunca lo escuché reír. Ni llorar. Era como si el tiempo no existiera para él. En 1973, intentó su primera fuga. Planeó salir durante la noche aprovechando un corte de luz en el penal. Pero su plan fue descubierto antes de ejecutarse. Desde entonces, Robledo pasó largas temporadas en aislamiento total. Allí, en esa celda fría y vacía, comenzó a escribir. Pequeños textos, frases, reflexiones. Algunas hablaban de Dios, otras del destino, y otras simplemente del silencio. Con el paso de los años, su figura se convirtió en una leyenda viva. Las nuevas generaciones lo conocían por los libros, las películas y los rumores. Pero él seguía allí, envejeciendo sin ver el sol más que unos minutos al día. En 1985 fue trasladado a otra prisión, donde su aislamiento se profundizó. Ya no recibía visitas. Ni familia, ni amigos. Solo los ecos de los pasos de los guardias, y el sonido de la lluvia cayendo sobre los muros de concreto. En una entrevista concedida décadas después, cuando ya pasaba de los 60 años, Robledo dijo algo que dejó a todos helados: yo nunca fui malo. El mundo fue el que cambió a mi alrededor. Esa frase resume el laberinto de su mente. Un hombre que se ve a sí mismo como víctima, y que jamás aceptó su culpa. El psicólogo que lo evaluó entonces escribió: Robledo Puig vive en un universo moral propio, donde él no mata, solo ejecuta un destino inevitable. Hoy, más de 50 años después de su condena, sigue encerrado. Es el preso más antiguo del sistema penitenciario argentino. No recibe cartas, no tiene visitas y su nombre aparece, cada tanto, en los titulares de los diarios que recuerdan su pasado. Sus ojos ya no tienen el brillo de la juventud, pero conservan la misma calma perturbadora. El ángel de la muerte envejeció, pero su historia sigue viva. Dicen que en las noches de verano, cuando el penal queda en silencio, se escucha una voz rezando. Algunos guardias juran que es él. Otros dicen que solo habla consigo mismo. Quizá es su manera de buscar a Dios, o de pedirle que lo escuche. Por primera vez. En ese rincón olvidado del tiempo, Robledo Puig ya no es el joven hermoso de los 70. Es un anciano solitario, rodeado por los fantasmas de su pasado. Y aunque el país cambió, su historia sigue siendo una advertencia, que incluso los rostros más inocentes
Pueden esconder la oscuridad más profunda. Hay hombres que matan por odio, otros por venganza. Pero algunos, como Robledo, lo hacen simplemente porque pueden. Si te apasionan las historias más oscuras y los casos que marcaron la historia del crimen, suscríbete ahora a Archivo Criminal. Aquí descubrirás los secretos, los misterios y las verdades ocultas detrás de los asesinos más temidos y los crímenes más impactantes del mundo. No olvides activar la campana para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo caso. Tu apoyo mantiene vivo este archivo, y lo que encontrarás aquí, no lo verás en ningún otro lugar.